Bien, según el plan de estudios, el microcurrículo o sílabo de la asignatura, esta semana deberíamos empezar los temas ya de herencia. Ya hemos visto qué es una clase, ya hemos, bueno, voy a decir de la manera más correcta posible. Ya el profesor dio una introducción sobre lo que es clase, sobre lo que es objeto, sobre lo que son los miembros de una clase, que vienen siendo al final los miembros de un objeto. En este caso, los miembros son las propiedades y los métodos, que los métodos se clasifican en tres clases. Los constructores, que son métodos especiales que se utilizan con la palabra new para crear un objeto de la clase. Los métodos set y los métodos get, que son los métodos que se utilizan para obtener el valor de una propiedad privada y para cambiar el valor a una propiedad privada. Y los métodos de lógica, que son normalmente los métodos de las operaciones propias que hace la clase. Vimos la diferencia entre clase y objeto, que una clase simplemente representa un conjunto y un objeto es un elemento de ese conjunto. Que una clase es una plantilla en Java que se escribe en código Java o en código PHP o en código C++ o en código C Sharp o en código Visual Basic o en código Python, en cualquiera de los lenguajes orientados a objetos como Ruby, Objective-C, Smalltalk, cualquiera de esos lenguajes, JavaScript, Kotlin, Dark, Go, cualquiera de esos lenguajes orientados a objetos. Una clase no es otra cosa que un algoritmo que define la forma en la que va, la forma de los objetos que hacen parte de ese conjunto. Es decir, que en palabras más castellanas, un objeto es un elemento de una clase específica. Es decir, que si nosotros tenemos dos objetos, tenemos que identificar si son de la misma clase. Como cuando uno se encuentra dos personas en la calle y normalmente uno dice, esos manes son de la misma clase, están cortados con la misma tijera, son de la misma calaña, son del mismo molde. La clase es el molde y los eh, elementos específicos de una clase son los objetos de la misma. Esos objetos en programación se le llaman instancias, instancias de la clase. Entonces, los objetos, una clase puede tener desde una clase se pueden crear cualquier cantidad de objetos. Para crearlos se utilizan los métodos constructores, que en Java tienen el mismo nombre de la clase y no retornan ni void ni en ningún tipo de datos. Hay dos tipos de constructores, constructor por defecto, que no es necesario colocarlo porque va invisible. Si se coloca, pues se coloca, pero si no es necesario. Y los constructores con parámetros, que son los que reciben valores para pasarle a las propiedades de la clase, del objeto, perdón. Los métodos constructores, por defecto, le agregan valores por defecto, por default, por omisión, a las propiedades del objeto. Por ejemplo, si se hace un método constructor por defecto, es decir, sin parámetros, ese método constructor le asignará valores a las propiedades del nuevo objeto. Al nuevo objeto le asignará valores en las propiedades por defecto. Por ejemplo, si una propiedad es de tipo entero, le asigna 0. Si una propiedad es de tipo char, le asigna 0. Si una propiedad es de tipo float, le asigna 0. Si una propiedad es de tipo double, le asigna 0. Si una propiedad es de tipo boolean, le agrega false. Y si una propiedad es de una clase, o sea, es una referencia hacia una clase, por ejemplo, string, le asigna null por defecto, al menos que nosotros dentro del método le asignemos valores eh, directamente en el código. Por ejemplo, yo puedo crear una clase de llamada empleado que tenga como propiedad, yo puedo definir una clase, las clases no se crean, se definen. Se define una clase llamada empleado, public clase empleado, cuyo cuerpo entre llaves tenga cuatro propiedades: código del empleado, nombre del empleado, cargo del empleado y salario del empleado. Y esa clase va a tener las propiedades, en el caso del código del empleado sería string, en el nombre string, en el cargo string y en el salario float. Entonces las hago privadas: public string salario, punto y coma, public string
nombre, punto y coma, public string, cargo, punto y coma, public float, salario, punto y coma. Y ahora defino un constructor por defecto. Ese constructor por defecto vendría siendo public empleado, abro llave, abro paréntesis, perdón, cierro paréntesis, abro llave, cierro llave. Así como está, ese constructor no tiene datos dentro del cuerpo. Es decir, que es un constructor por defecto vacío. Al invocar ese constructor, al crear un objeto de tipo empleado, por ejemplo, en un lugar del programa yo digo empleado E igual a new empleado, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, ahí estoy invocando el constructor por defecto que definí anteriormente. Ese constructor, como está vacío, a la variable E, que es de tipo empleado, que vendría siendo el objeto de empleado, le asigna por defecto a la propiedad nombre nulo porque es string, a la propiedad código nulo porque es string, a la propiedad cargo le asigna nulo porque es string y a la propiedad salario le asigna cero porque es numérica. Y yo quiero que todo empleado, al crear un empleado cualquiera, un objeto tipo empleado usando el new constructor empleado, yo quiero que cualquier empleado que se crea tenga como mínimo el salario mínimo legal vigente. Profe, una pregunta. Dígame. Usted no está Eh, mostrando algo de su pantalla. no, estoy mostrando en Netbeans solamente. Estoy Ah, ok, hablando. profe, muchas gracias. Vale, vale, estoy hablando. Entonces, si yo quiero que un objeto de tipo empleado, un objeto de tipo empleado, es otra forma de saber si ustedes, si autoevaluarse internamente. Yo no, porque este, yo no puedo entrar en la mente de cada uno. Si les puedo hacer un examen aquí, la reventadera es grande, porque yo sé que la mayoría no estudia y menos de la mitad se estudia el resto, ¿no? Entonces, y me doy cuenta simplemente por ver los ABP, por ver la forma en la que le prestan atención a los compromisos académicos, etcétera, etcétera, etcétera. El solo hecho de saber que hay personas que no tienen ni siquiera grupo, ya eso dice mucho de esa persona y de su compromiso estudiantil. Entonces, eh, ya me veo buenísimo, un momentico, muchachos. Aló, bien, mi madre, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias. ¿Cómo has pasado tu mía? Ujú. Vale, gracias. Hombre, ya muchas gracias. Si está buena, me avisa. Aló. Hola, hija mía, ¿cómo has pasado? Bien, bien, gracias. Bien, bien, bien. Ahí aparece sin camisilla, sin error, pero bueno, que hace un tronco de calor en la casa. Bien, con camisilla, perdón, sin camisilla, no con camisilla. Entonces, una forma de que se autoevalúe es que me escuchen. Yo estoy hablando en dos idiomas aquí, tres. El cartageñol, el español y en Java. Por lo menos me tienen que entender en dos. Y la competencia de su meta, su propósito como estudiantes de ingeniería de sistemas del curso de desarrollo de software 2. O sea, si son ganadores y no perdedores, deberían de entender lo que estoy diciendo en Java. Porque si saben un idioma, deben poder entenderlo, porque no tiene lógica que uno conozca un lenguaje y no lo entienda.
Es ilógico. Eso que yo digo que yo no sé inglés porque yo inglés lo trastabilleo. Lo leo y lo trastabilleo. Yo no sé inglés. Y hay muchos profesores que se jactan de decir que soy inglés, les pido unos favores y no hacen porque de pronto les da miedo quedar en evidencia que no saben tanto como dicen. Bien, entonces vuelvo y repito, ya creé ya definí mi clase con 4 propiedades privadas, 3 de ellas string, una de ellas float. Y tiene un método constructor por defecto. Es decir, que se llama igual que la clase y no recibe parámetros. Y por dentro no tiene nada. Ya creo un objeto de tipo empleado. Empleado E igual a new, empleado, abre paréntesis, cierra paréntesis, punto y coma. Ese empleado tendría por defecto los valores que se le asignan por omisión o por defecto a las propiedades en el constructor empleado. Como tenía 4 propiedades, la propiedad de código de tipo string, la propiedad nombre de tipo string, la propiedad cargo de tipo string, la propiedad salario de tipo float, a esas propiedades se les asignan valores por defecto. A las propiedades de tipo clase, en este caso de la clase string, como lo son nombre, apellido, nombre, código y cargo, se le asigna nulo, y a las propiedades de tipo número se les asigna 0. Si por algún motivo yo determino como diseñador de la clase, según lo que me diga el contratista del software, que me diga, no, ven acá, es que yo necesito que todos los empleados que se creen, todo empleado que se cree a través en el sistema, todo empleado que se cree en el sistema debe tener como mínimo el salario legal, mínimo legal vigente. Si el salario, supongamos que el salario no cambia, aquí en Colombia es muy poco, da igual a que cambie, que no cambie, porque la cifra es ínfima, es muy poquitico lo que cambia. Pero suponiendo que el salario siempre será el mismo, entonces yo tengo que averiguar cuál es el salario. El salario es de 900.000 pesos mínimo, por decir alguna barbaridad. ¿Ya? Entonces se le asigna el valor del salario y se le coloca se abre la clase, se modifica la clase y en el constructor por defecto, en la propiedad salario, se coloca salario igual a 900F punto y coma. Cuando yo cree, cuando en el sistema se cree o creamos un objeto de tipo empleado, ese objeto, por ejemplo, E1 es igual a new empleado, empleado E1 igual a new empleado punto y coma. Ese empleado E1 va a tener nombre nulo, como cargo nulo, como código nulo y como salario 900. ¿Entendieron? 900.000. ¿Sí entendieron eso? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Suponiendo que el salario varía y depende ya de cada contrato. Entonces, cuando se crea el empleado, podemos pasarle el salario por parámetro, de tal manera que no siempre sean 900.000, sino que depende de sus funciones y su cargo, depende de lo que establezcan verbalmente, personalmente con el contratista, llegan a un acuerdo, entonces el contratista termina un empleado, un salario, y se lo pasa por un correo a alguien y alguien que se encarga de usar el software viene y dice, vamos, que hay que crear un empleado con los siguientes datos. Van con un correo, van en una carta, lo que sea. El tipo abre el sistema, entra el formulario de crear empleado y crea el empleado. Ese empleado dice que no va a tener salario mínimo por defecto, va a tener un salario de 2,5 millones. Entonces, necesitamos usar, en este caso, el método set salario. Creamos el empleado, empleado E1 igual a new empleado, y ese empleado ya tendría salario de 900 por defecto. Pero como se lo vamos a cambiar, ya no es 900, sino 2,500,000 para este empleado específico, entonces usaríamos el método set salario. E1.set salario, entre paréntesis, le paso los 2,500,000 F, porque float, y coma, después del paréntesis. Y ese método set internamente que debe estar dentro de la clase, public void set salario, abre paréntesis, cierra paréntesis, dentro de los paréntesis float s, abre llave después del paréntesis, cierra llave después del paréntesis, y dentro de las llaves, salario es igual a s, punto y coma. ¿Cierto? Estoy hablando en Java, deberían de entender. Cada uno tiene que estar escuchándome y concentrado. Yo sé que muchos están en Netflix y dejan eso prendido y se van. Bien,
Entonces, o están chateando. Muchos ahora mismo están chateando y no les importa un carajo. Bueno, así es la vida. Para los que quieran aprender, los que estén estudiando, de ahora en adelante voy a decir eso. Para los que quieran aprender y ser grandes en la vida y estén estudiando, estén leyendo y estén comparando lo que yo estoy diciendo en Java y lo estén memorizando en la mente como si estuviesen escribiendo código en el blog de notas. Una parte del examen de certificación es así. Una persona le habla a uno en Java y uno tiene que escribir. Y, el, y son como 8 preguntas así. Y uno tiene que escribirlas. Porque se supone que tú sabes un idioma. Y el idioma lo puedes ver o te lo pueden decir. Y tú puedes responder en el caso de que te están diciendo que lo transcribas. Entonces, eh, esa es una manera. La otra manera es crear un constructor que reciba como parámetro el salario. Ya tenemos un constructor por defecto que no recibe parámetros, pero podemos crear un constructor que sí reciba parámetros. En este caso sería el salario. El constructor sería public, empleado, abre paréntesis, cierra paréntesis, abre llave, cierra llave. Dentro de los paréntesis coloco float S. Dentro de las llaves coloco salario igual a S punto y coma. De esa manera me evito llamar al método set en el momento que esté creando el empleado. Simplemente lo creo de la siguiente manera. Empleado E1 igual a new empleado, abre paréntesis, cierra paréntesis, punto y coma. Y dentro de los paréntesis coloco el salario, 2.500.000 F. Y ahí estamos creando un empleado cuyo constructor con parámetros le asigna el 2.500 a la propiedad salario. Y a las otras propiedades, que serían nombre, cargo y código, le asigna nulo y nulo y nulo. ¿Entendieron eso? Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Vimos que todas las propiedades deben ser privadas y deben tener un método set por recomendación, no es que deban. Por recomendación deben tener un método set y un método get. Y cada clase debería tener un método constructor y un método constructor. Por lo mínimo un método constructor. Que dependiendo de las relaciones, si las relaciones de composición, el método constructor no debería, el constructor por defecto, no debería existir en la clase, porque una casa no se puede crear sin sus bloques y su puerta. No tendría lógica crear una clase vacía, una casa vacía, sin nada. Las casas se crean con los bloques y las puertas, por lo menos un bloque y por lo menos una puerta. Entonces, en el caso de la clase casa y la clase puerta, hay una relación de composición. Una casa tiene muchas puertas y una puerta pertenece a una casa y se le pone el rombito negrito del lado de la clase casa. Eso en el código implica de que la clase casa no puede tener constructor vacío por defecto. Tiene que tener por lo menos un constructor que reciba la puerta, las puertas y los bloques. ¿Ya? También tenemos relaciones entre clases. Está la relación de asociación, que es una relación normal, una raya entre una clase y la otra, que especifica que un objeto de esa clase se relaciona con otro objeto de otra clase. Que las relaciones de asociación tienen algo llamado multiplicidad o cardinalidad, que es el número de objetos con los que se relaciona un objeto de una clase con la otra. En ambos lados se lee igual. Un objeto de A con cuántos objetos de B se asocia y un objeto de B con cuántos objetos de A se asocia. Dependiendo de ese número, si el número es cualquier cantidad, se coloca asterisco. Si el número es 1, 2 o 3, se coloca el número específico. Y el número, por ejemplo, escuché que en China, en Japón, donde hay una población enorme, controlan el número de nacimientos. Si una persona no puede tener sino máximo, eso escuché, no es cierto, no creo que sea cierto. Para poner un ejemplo, una persona debe tener máximo 2 hijos. Entonces, si vamos a crear un software allá, debería tener solo para China, para Japón, no me acuerdo, debería tener la clase persona, una relación con la clase hijo. Y la relación entre los dos debería ser, una persona tiene 2 hijos y un hijo le pertenece a una persona. Allá se coloca el número 2, no se coloca asterisco. Porque si se coloca asterisco, va fuera de la regla esa que escuché, que no creo que sea cierta, pero la escuché por ahí. ¿Ya? Por
ejemplo, en ese caso. En el caso de personas, una persona, esposo y esposa, ya no se puede decir hombre y mujer porque el matrimonio en diferentes géneros, entre esposos y esposa. Ahora, también en los géneros uno no sabe si la esposa, el concepto esposa exista, porque no se sabría en dos géneros, dos personas con el mismo género se casen, tendría una que decir cuál de las dos es la esposa. Pero es un tema complicado. Ahí yo siempre me he generado esa pregunta. Bueno, al momento de firmar el acta de matrimonio, ¿quién es el esposo y quién es la esposa? Debería decirlo ahí. Bien. Pero en lo tradicional, para no decir lo normal, porque ya hoy en día todo eso es normal. En lo tradicional, lo tradicional es que exista un esposo y una esposa. Entonces, en ese caso, la relación es de uno a uno. Un esposo tiene una esposa y una esposa tiene un esposo. Se coloca de uno a otro, de un lado a otro. ¿Ya? Por ejemplo, hay empresas en donde las personas les asignan dos computadores, dos dispositivos, un teléfono y un computador. Entonces, en la relación entre el dispositivo y empleado, por ejemplo, habría una relación de dos. Una relación entre empleado y dispositivo que los conecta y una cardinalidad de que a un empleado le corresponden dos dispositivos y un dispositivo le corresponde a un empleado. Entonces se coloca el 2, no se coloca asterisco. Cuando no conocemos la cantidad y puede ser variable, se coloca el asterisco. Cuando la cantidad en del otro lado es mínimo uno, o sea que es obligatorio que exista la relación de uno de este con otro del otro lado, de uno de un lado con el otro lado, pero que la cantidad puede ser variable con mínimo, se coloca uno punto asterisco. Cuando cuando por lo menos puede ser cualquier cantidad incluyendo cero, que puede ser que no exista una relación de uno a uno, pero que puede que exista dependiendo, por ejemplo, un estudiante y ¿qué será? Y visita gimnasio. Por ejemplo, está la clase de gimnasio y está la clase deporte. Está la clase deporte y la clase estudiante. Y hay una relación entre estudiante y deporte. Un estudiante escoge un deporte y un deporte es escogido por un estudiante escoge por lo menos un deporte. Estamos diciendo que la regla en la universidad es que el estudiante o el colegio es que el estudiante deba tener un deporte. Pero si el estudiante es discapacitado y no tiene deportes, no puede hacer ningún deporte, ni siquiera puede hacer la posibilidad de que sea ciego, no puede jugar ajedrez o no puede jugar ningún deporte. Entonces no es necesario que un estudiante escoja un deporte. Es que escoja una actividad, pero el deporte no. Entonces en este caso, un estudiante puede escoger cualquier cantidad de deportes, puede ser cero. Eso se representa con asterisco. Y un deporte es escogido por cualquier cantidad de estudiantes. Puede pasar de que exista el deporte zancadillas, que a nadie le guste, pero está ahí. El objeto zancadillas de tipo deportes está ahí y a nadie lo quiere escoger. Entonces puede pasar, y en realidad sí que el deporte, un deporte específico, pueda que no sea escogido por ningún. Entonces, se escoge uno que represente a todos de ambos lados. No se puede pensar en uno solo, en un objeto concreto, sino en un objeto simbólico que lo represente a todos. Por eso es que se dice que un estudiante cualquiera puede que no escoja deporte, o puede que escoja muchos deportes. O un deporte cualquiera puede que sea escogido por muchos estudiantes o por ninguno. Bien. Y estaba la relación de agregación, que era una relación entre clase A y clase B, que permite a las dos clases relacionarse de manera, en forma de colaboración. Un objeto de una clase colabora para que la otra exista, para que la otra se forme, no exista, perdón, no existe la composición. Por ejemplo, el caso que había dicho, el ejemplo era el ejemplo de las puertas. Una puerta le pertenece a una casa y una casa puede que tenga una o muchas puertas. Ese es de composición. En el caso de agregación sería ventanas. Una ventana le pertenece a una puerta y a una casa, perdón,
Y una casa puede que tenga cualquier cantidad de puertas. Cuando digo cualquier cantidad de puertas, puedo incluir de ventanas, perdón. Una casa puede que tenga cualquier cantidad de ventanas y una ventana le pertenece a una casa. En este caso, estamos diciendo que una casa puede que no tenga ventanas, cuando digo cualquier cantidad, o puede que tenga un número variable. Pero una ventana, si está relacionada con una casa. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a hacer el ejemplo de la clase asociación. La clase asociación es una relación que sale entre la asociación de muchos con cardinalidad de muchos a muchos entre clase A y clase B. Se representa con una T punteada hacia abajo. Un estudiante matricula muchas asignaturas, una asignatura es matriculada por muchos estudiantes. Eso me genera una clase, una relación de muchos a muchos, lo que se modela con una relación llamada clase asociación, que crea una clase adicional. Esa clase se le llama clase asociación. ¿Ya? Bien. Vimos también que cada relación de esas tiene una implicación en el código. Y yo tengo la clase empleado y la clase empleado tiene varios contratos durante el tiempo. Un empleado puede tener varios contratos. Entonces, y la clase contrato se le aplica a un empleado. Entonces, la clase empleado debería tener un arreglo de contratos, una lista de contratos como propiedad. Y la clase contrato debería tener una propiedad de tipo empleado, porque un contrato tiene un empleado. Y un empleado tiene muchos contratos, por lo tanto, el que tiene la relación de muchos, se lleva una lista del otro, una propiedad de tipo lista o de tipo array o de tipo el vector o de tipo arreglo, y la otra se lleva una variable del otro tipo. Cuando la relación es de muchos a muchos, la clase A y la clase B se llevan un arreglo de la clase C, que es la que se crea, una lista de objetos de tipo C. La clase A tendría una lista de objetos de tipo C y la clase B tendría una lista de objetos de tipo C. Y la clase C, que es la que se deriva de la asociación de muchos a muchos, tendría un objeto de tipo, una propiedad de tipo A y una propiedad de tipo B. Hasta ahí hemos llegado. Hemos hecho un resumen de 5 semanas de clase. Bien, que yo espero que la mayoría, pero una cosa es esperar, otra cosa es versus expectativa versus realidad. Que estén estudiando y que hayan leído, que no se conformen con la clase del profesor porque serían mediocres y ninguno de ustedes aquí es mediocre. Espero. Bien, ok, entonces vamos con la relación. Ahora sí voy a compartir pantalla. Voy a empezar, perdón, en la pantalla compartida. Voy a crear una relación de tipo miso, de tipo herencia. Ejemplo de herencia. Y voy a hacer la herencia para intentar modelar instrumentos musicales. Le voy a crear mi paquete aquí, nuevo paquete. Instrumentos o modelo. Yo siempre llamo modelo. Paquete. Y este paquete voy a crear una clase. Lo que voy a hacer se llama generalización, desde lo general a lo específico. Instrumento. La clase instrumento. La clase instrumento la voy a hacer abstracta. Public abstract class.
van a investigar qué significan las clases abstractas. Y lo voy a colocar aquí en el video para que lo vean. Los que les guste revisar el video, los que no. ¿Qué son clases abstractas? Se las dejo ahí. Ahí. Bien. Entonces voy a crear una clase abstracta. Esa clase va a tener como propiedad protected string material. Protected momento musical. Protected float ancho float protected. No, colocarle color. Color string color. Todo instrumento tiene un material y un color. Bien. Ahora, todo instrumento musical tiene varios métodos. Protected, abstract, abstract, string, sonar. Todo instrumento suena. Coma. Protected, abstract, más. Profe, Dime. primero tiene que preguntar qué tipo de instrumento es, si es de viento, si es de cuerda, para No, que lo pueda describir mejor. no, porque No. estoy en la clase abstracta. La clase abstracta representa cualquier instrumento. ¿Ya? Las clases abstractas son generalizaciones de cualquier objeto. Sí, eso que tú estás diciendo es lo que se tiene que hacer ahora. La clase abstracta representa cualquier cosa de ese tipo. O sea, esta clase debe representar cualquier instrumento musical, independiente de su tipo. ¿Me explico? Propiedades. Propiedades. Bien. Otro instrumento, los instrumentos también tienen, vamos a suponer que ya, que serían esos los, vamos a ponerle aquí el nombre, protected string, categoría. Ok. Entonces yo tengo esta clase, présteme atención. Y ahora voy para la clase principal y voy a crear un instrumento. Y digo, primero import. Import, ejemplo,
Ejemplo, herencia, punto modelo, punto instrumento musical. Ahí está mi clase para poder utilizar la caja. Recuerden que la importación se debe hacer porque la clase principal se encuentra en un paquete diferente a la clase instrumento musical. Una se encuentra en el paquete herencia y la otra se encuentra en el paquete herencia, punto modelo. Define una variable de tipo instrumento musical y yo quito la importación. Él me dice que no encuentra la clase. Pero entonces, como el estudiante que no estudia dice, pero es fácil, voy a darle clic aquí y le digo que le importe. Porque facilita es así. El que no estudia sabe que tiene que escribirlo acá, que estudia. Bien. Entonces, ahora voy a crear un objeto de tipo instrumento musical. Y lo puedo hacer directamente aquí. Igual a nulo. Y aquí digo instrumento igual a new instrumento musical. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer directamente aquí. Todo está en el baño. Bajen el micrófono, respeten. Bien. Ok. Entonces, instrumento musical. Lo puedo hacer así, en la misma línea donde declaro, esto es declarar la variable se llama instrumento de tipo instrumento musical. Es como si hiciera así, edad. Edad es una variable de tipo entero. En este caso estamos declarando una variable de tipo instrumento musical. Instrumento musical es esta clase que está acá. Es abstracta. Al ser abstracta, miren lo que me dice el entorno integrado. El precompilador de NetBeans le manda un mensaje y le dice, instrumento es abstracta, instrumento musical es abstracta, no puede ser instanciada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir instanciada? A ver, Que no puede ser fácilmente de un público, puede ser. ¿puede ser qué? Como es abstracta, está como protegida prácticamente, no No, puede ser accedida por una clase pública. no, Otro público. no. ¿Qué significa instanciar en programación de objetos? Llamar una clase, ¿no? No. ¿Qué? ¿Qué significa instanciar? Mi madre que no se han leído ninguno de los libros que aparecen en la plataforma virtual, ni se han leído ningún libro, ni nada de nada, solamente la clase del profesor. Me da tristeza por ustedes y me da lástima por ustedes porque al final todo eso se los va a cobrar la vida, están perdiendo el tiempo. ¿Qué significa instanciar? Lo he explicado 10.000 veces. Crear un objeto. Instanciar es crear un objeto a partir del constructor de la clase. Las clases abstractas no pueden ser instanciadas, es decir, que las clases abstractas no pueden crear objetos. No se puede crear un objeto de esa clase. ¿Por qué? Porque tú no puedes crear un objeto de una clase instrumento musical sin decir lo que dijo Franklin. ¿Qué tipo de objeto? Que la clase abstracta representa cualquier objeto musical. Entonces es ahí donde es como si yo creara una clase, un objeto tipo vehículo, y yo creara mi clase vehículo. Y creara mi clase vehículo acá. Todo vehículo tiene marca, color, tipo de combustible o transmisión, movimiento, como sea. Tipo de combustible, en la patineta el combustible es la persona, manual. En el auto puede ser de tipo gas, eléctrico, gasolina, diésel, etc. Y cuando voy a crear un objeto de tipo vehículo, no puedo crear un objeto tipo vehículo, tengo que identificar primero cuál vehículo es. Es decir, materializar el objeto de qué tipo es, porque vehículo es abstracto. Algo abstracto es algo que representa muchas cosas. La clase instrumento musical representa
muchos instrumentos musicales de diferentes tipos. Entonces, en este caso, toca crear clases concretas. Esta es la clase general, la clase de instrumentos musicales es la clase general. Mientras que la clase general es abstracta, no se pueden crear objetos de ella porque representa un concepto abstracto. Tengo que crear clases concretas, es decir, especializadas. Si esta es la clase general, tengo que crear clases especializadas para poder determinar qué tipo de objeto musical voy a crear. Entonces, para eso creo una clase, clic aquí, clic derecho, nuevo, clase Java, llamada trompeta. Trompeta no. ¿Cómo que se llama lo de viento? Instrumento de viento. Instrumental. Viento. No, porque la flauta no es metálica, ni la, ni la gaita son metálicas. Instrumento de viento. Mi clase instrumento de viento es un instrumento musical. Al ser un instrumento musical, extend, instrumento. Profe, se mutió. Profe, su micrófono está desactivado. ¿Desde cuándo? Hace menos de un minuto. Ok. Hace mucho. Entonces, la clase instrumento de viento es un instrumento musical. Por lo tanto, la clase instrumento de viento es un instrumento, una clase que se especializa de la clase instrumento musical. Al especializarse, quiere decir que toma todo el código protegido y público de la clase instrumento musical y tiene sus propios métodos y propiedades privadas. Entonces, eso se grafica de la siguiente manera. Instrumento musical la clase instrumento musical la clase instrumento musical quedó hacia afuera, no importa. Y la clase
La clase instrumento de viento quedó fea, pero no importa. Ah, vaina. La clase instrumento de viento. Uy, Dios mío, se borró. Va a tocar hacerlo con la otra plastilina que es como más efectiva. Se borra. Entonces tenemos la clase instrumento musical, como es efectiva definitivamente. Y la clase instrumento de viento. Uy, este es mejor. Instrumento musical, instrumento de viento. Y entonces las dos clases, esta sería la clase padre y esta sería la clase hija. Y se representan de la siguiente manera. No lleva cardinalidad. ¿Entendieron? Sí. Esto, Sí, profe. esto no es más que esto que está aquí. Ahí. La clase instrumento hereda ¿de quién? De instrumento musical. La clase Musical. instrumento musical es la superclase y esta es la subclase, instrumento de viento. La clase instrumento musical es la clase padre, instrumento de viento es la clase hija. ¿Ya? Así se representa. Le voy a tomar un pantallazo a eso para poder ponerla de portada. Guardar, guardar, guardar. Hacerlo más bacano. Esta sería la clase instrumento musical, instrumento de viento, y esta sería la clase instrumento musical. A ver si ven clarito. ¿Ya? Bien. Y la palabra es un. Eso. Y acá también. Es un.
Averigüen cómo se escribe la herencia en C++ y en C#. Cómo se escribe. Así se escribe de manera global. Es decir, que esta es la forma en la que se representa la herencia de manera global. Esta que está aquí. Esto es UML. Esto es UML. Esto es relación de herencia en UML. ¿Cierto? Y esto que está acá es relación de herencia en Java. Relación de herencia en Java. Más explicadito no puede ser. Relación de herencia en UML. Relación de herencia lleva tilde también, en Java. En la segunda herencia. Bien. Ahí lo tienen. ¿Cómo se hace la relación de herencia en Python? Tarea. ¿Cómo se hace la relación de herencia en Python? ¿Cómo se hace la relación de herencia en C++? ¿Cómo se hace la relación de herencia en C#? ¿Cómo se hace la relación de herencia en JavaScript? ¿Cómo se hace la relación de herencia en Visual Basic? Se las dejo como tarea para la próxima clase. Para la próxima es esta que viene. Guardar. Portada de desarrollo 2. Video que voy a subir. Entonces, ya saben cómo hago ahora. Él me da un error. Miren lo que me dice, ¿va? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Este instrumento metano está, no es abstracto o no está derivado en la función sonar, el método sonar. Instrumento de viento no es abstracto y no debe sobreescribir los métodos, no debe sobreescribir el método sonar o no sobreescribe. ¿Cierto? No debe sobreescribir el método. Lo que pasa es que él cree que esta clase es abstracta. Al ser abstracta, una clase abstracta hereda de otra clase abstracta, no hereda los métodos y no hay que colocarlos acá porque los hereda. Pero cuando las clases hijas heredan de clases abstractas, miren lo que tienen que hacer. Los métodos que están marcados como abstractos acá, ¿cuáles son? El método sonar. Debe ser sobrescrito. ¿Qué es sobrescrito? Es volver a escribirlo en la clase hija, aquí. Entonces se coloca la palabra arroba esta clase ya heredó esto, esto, es decir, heredó categoría, heredó color y heredó material, pero también hereda el método sonar.
El problema del método sonar es que si se dan cuenta, el método sonar no tiene código. ¿Sí lo ven? No tiene cuerpo, sino es como un prototipo de C. ¿Se acuerdan de los prototipos de C? ¿Se acuerdan? Los métodos prototipos. Sí, profe. Bien, las clases abstractas tienen métodos prototipos, es decir, no definen qué va a ser cada método. ¿Por qué? Porque no se supone que cada instrumento, dependiendo si es instrumento de viento, si es instrumento de percusión, si es instrumento de cuerda, si es instrumento de teclas, cada instrumento suena de una manera específica. Y como esta clase abstracta representa cualquier instrumento, no se puede escribir el código de cómo va a sonar, porque si yo escribo el código aquí de string, return, me han que retornar un string, return, ton, 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 ton. Entonces, el instrumento musical va a representar a un tambor, ton, 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 ¿entendieron? Si coloco pin, 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 va a representar a un piano. Y en realidad instrumento musical representa cualquier instrumento musical. ¿Comprenden? No puedo colocarle código a sonar porque sonar está definida como un método abstracto. Es decir, que si la clase instrumento musical es una clase abstracta, debe tener por lo menos un método que también sea abstracto. ¿Qué significa abstracto? Que represente el sonar de cualquier instrumento, no uno en particular. Para que podamos hacer que sonar tenga comportamiento, que tenga código, debemos hacer una clase que herede de instrumento musical para poder decir cómo suena un objeto de esa clase. En este caso estamos creando una clase llamada instrumento de viento, ¿ya? Que va a heredar de instrumento musical. Esta clase sí tiene objetos concretos, es decir, aquí la mayoría de los objetos de viento suenan. ¿Cómo suena un objeto de viento, para ahí? Me dice. Bueno, después La flauta. conseguimos unos sonidos ahí y lo ponemos a que suene dependiendo cada. Entonces toca sobreescribir el método sonar, porque ella lo hereda de la clase padre, pero la clase padre está marcada como abstracta. Por lo tanto, a la clase hija le toca decir cómo va a sonar ella. Entonces toca darle código en la clase hija al método sonar. Y para eso se hace así, va, arroba overrider, sobreescribir. Y decimos public, protected, public, después colocar public también, public, sonar, string, sonar. Ahora sí me toca colocarle string, return, return, o sea, lo público también se hereda, ¿vieron? Le publica aquí. Bien. Entonces, return, vamos a colocar cómo suena una trompeta. Vamos a colocar, buscar en internet a ver cómo suena una trompeta por acá. Fan fun zoom. Como los carros esos que vuelan, que son rápidos, esa vaina me dio risa. ¿Ya lo leyeron? Fan fun zoom. No. No han leído la palabra esa que está de moda ahora y que son fun. Suave. Fan fun. A mí me dio risa. Yo decía, bueno, esa vaina que se refiere. Y el man eso lo explica bien explicado, ¿sí o no? ¿Tú te lo viste el video, Hugo? ¿Tú me escuchas? Así. No, espérate, es una salsa. Y poco instrumento. Vamos a colocar cómo se escribe el sonido de una trompeta o flauta. Una trompeta. Eso debe aparecer por algún lado. ¿Cómo se escribe el sonido de un látigo? No. ¿Cómo se escribe una trompeta? Aquí está.
Tin, tan, 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 es un tambor. Tan, tararán, taran, taratán, tan, tirín, tarantín, tarirín. Creo que abajo Vamos a aparece colocar tararín. tararín, vamos a colocar este tararín. Estás viendo que tararín es una trompeta, viejo. Bien, es más, podemos hacer lo siguiente. La clase trompeta va a tener su propiedad private, string, tipo de instrumento de viento. Entonces, si tipo es igual, ¿cómo hago el igual en Java? ¿Cómo comparo una cadena con otra en Java? A ver, ahí en segundo semestre, tercer semestre ya pasaron Java 2 y no saben cómo es eso. Y me voy a suicidar. Que me engañaron. Todos me engañaron. Pero me engañaron a mí, se engañaron ustedes mismos. A mí me están pagando. ¿Cómo se hace cómo se compara una cadena con otra en Java? Un string con otro string. Equals. 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 Que no tienen ni idea, reflexionen sobre su vida. Equals. Coloca ahí ignore que hay para que ignore los casos. Ignore. Entonces vamos a colocar aquí, si es trompeta, entonces que suene tararín. Si es flauta, flu, flu, flu. Else, if, si es flauta, entonces que suene flu, flu, flu. Ahí tendríamos que poner el sonido, a ponerlo a sonar con el sonido. Flu, 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 flu. Ahí. Si es clarinete, si es saxo, si es saxofón, saxofón, entonces saxo, por decir cualquier vaina. Bien, si no, el C, si no especifica el tipo de instrumento musical, vamos a poner lo que suene como suena acá. Tararín tan tan. Y no. Bien. Fíjense que en este caso, presten atención, la clase instrumento musical no puede crear un objeto tipo instrumento. Necesitamos especificar lo que dijo Franklin. ¿Qué tipo de instrumento, profe? Necesitamos crear un instrumento de viento. Ahora, el tipo de los instrumentos de viento internamente tienen su propio tipo. Si el tipo es trompeta, entonces tararín, tanatán, tararín. Si es flauta, flu, flu. Si es flu, flow, flu, 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 flu. Si es saxofón, saxón. Y si es cualquier instrumento que no sea ni trompeta, ni flauta, ni saxo, entonces lo ponemos por tararán, tararán. Podemos crear otro instrumento, pero que no sea instrumento musical. Nuevo, clase. Vamos a llamarlo instrumento de percusión. Percusión son los de tambor, ¿verdad? Sí, en Sí, música. señor. Sí, señor. No se escribe percusión. Nunca he escrito eso. Entonces así suena como así. Sí, suena como así. Pero así Pero es. percusión es con C, Ambas. y quite la O, No le puedo poner tilde, no es que es una percusión. clase. No le puedo poner tilde. Bueno, pero va con C. Percusión, ahí va. Bien. Vamos a crearla ahí. Y esta clase debe ser un instrumento musical. Entonces, extend, para que pueda sonar. Extend, instrumento musical.
Y obviamente me dice, debe sobreescribir el método abstracto sonar. Entonces, arroba override, sobreescribir, que vamos a sobreescribir el método public string sonar. ¿Y cómo suena un tambor? ¿Cómo se escribe el sonido de un tambor? Platillos. Clink, 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 clink. Este sí es platillo. Rataplan. Si es un tambor. Micro rataplan. Tarantantán. Ese tarantantán no lo tenemos acá ya, sí. Sí. Y es tipo. Entonces aquí vamos a colocar tipo no sería. No, todos los tambores son igual. De percusión. Return. No la son a todos. Clink, clink, clink. Profe, en este caso no sería categoría. Ya, en realidad se le puede poner lo que uno quiera, pero no le voy a poner ninguno. Voy a poner que suene como todos los tambores que aparecen ahí. Tarantantán, tarán, tarantán, tarantantán, que es la cosa. Rataplan. Rataplan. Exactamente. Rataplan. Vamos a colocar que suene. Tum, tum, tum. Sí, ese sería el rataplan. Ahora sí vamos a crear un instrumento. No puedo crear un instrumento de tipo ya no da, hombre. De tipo instrumento musical, no puedo crearlo. ¿Por qué? Porque instrumento musical es abstracta, no se puede usar, no tienen constructores, no se les puede usar constructores a estas clases porque representa un objeto abstracto, que puede ser, en este caso, si yo digo un instrumento musical, yo tendría que decir cuál instrumento es, si de viento o instrumento de percusión, ¿ya? Entonces voy a decir que voy a crear un instrumento de viento, presten atención. Digo, instrumento es igual a new, instrumento de viento. Ay, si estoy creando un instrumento de viento. Y todo instrumento, ya sea de viento o de percusión, ¿suena o no suena? Aquí va. Sonar es heredado y sobrescrito por instrumento de viento y es heredado y sobrescrito por instrumento de percusión. ¿Entendieron? Por lo tanto, dependiendo del tipo, hacerlo, ponerlo a sonar. Y, string, sonido, igual a instrumento, punto sonar. Ese sonar, ¿de qué tipo es instrumento? De instrumento musical. Vamos a instrumento musical a ver. Instrumento musical tiene un método que se llama sonar que no hace nada, porque es un prototipo, es un método abstracto. Toca ir y materializarlo dependiendo de la clase con la que fue creado instrumento. ¿Con qué clase fue creado instrumento? Instrumento fue creado con la clase instrumento de viento. Por lo tanto, instrumento de viento debe heredar de instrumento y debe sobreescribir el método sonar. Instrumento de viento, claro, hereda de instrumento y sí le da forma, miren, así le dio forma, cuerpo, acción, operación, comportamiento al método sonar, que no lo tenía y no lo tiene acá. Porque este representa un instrumento abstracto. Este es un concepto abstracto, mientras que este es un concepto ya concreto. Un instrumento de viento sí tiene sonido, pero un instrumento general, genérico, no se sabe qué sonido es, por eso es que esta clase no tiene el método sonar, no puede tener comportamiento, cuerpo, código. El instrumento de viento sí es un instrumento concreto, por lo tanto él sí debe sonar. Entonces él suena, va a sonar esto porque no le estoy pasando el tipo. Va a sonar esto. Entonces, ¿qué va a hacer el compilador? Dice, ok, instrumento.sonar. Sonar en la clase instrumento musical, porque instrumento es de tipo instrumento musical. Instrumento musical no suena. Toca sonar
dependiendo de la clase con la que fue creado instrumento musical. En este caso de tipo instrumento de viento. Ya, ahora vamos a crear instrumento. Vamos a crear instrumento de tipo new instrumento de percusión. Y le vamos a decir que suene. Instrumento.sonar. Aquí vamos a colocar el sonido. Listen. Sonido. Y acá también vamos a colocar sonido. Y corremos. Dio nulo aquí. ¿Por qué dio nulo aquí? Ah, ok, ya sé por qué dio nulo. Porque instrumento no tiene tipo. Vamos a colocarle el tipo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Instrumento fue creado de tipo instrumento de viento en la línea número 19. Y aquí tenemos que pasarle el tipo. No podemos hacer esto, miren. Instrumento punto tipo igual a trompeta. No podemos hacerlo por dos motivos. Uno, la variable instrumento es de tipo ¿qué? Instrumento musical. Vamos a instrumento musical. Instrumento musical no tiene una variable que se llame tipo, una propiedad que se llame tipo. Si la tuviera, debería ser protegida y no se puede acceder a las variables protegidas en una clase como principal que no es hija de esta. Las variables protegidas solamente se pueden acceder en las clases que heredan, extend de la clase padre. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no. Aunque aquí tiene categoría. Vamos a colocarle categoría. Vamos a colocársela. También el código. Era lo que decía, ¿cómo es que? Federico. No había visto que aquí tiene categoría. Me acordaba que le había puesto categoría. Entonces, esto no va, que lo hereda. Categoría lo hereda. Entonces aquí sería categoría. Categoría. Fíjense que sí la conoce, no da error. Aunque no aparece la propiedad de aquí, ni acá, en ningún lado, la propiedad categoría está invisible aquí porque él la heredó de acá, de instrumento musical. ¿Sí la ven? ¿La vieron? Por eso aquí en instrumento Sí, de viento profe. yo puedo usar la propiedad categoría. Invisiblemente él heredó categoría de instrumento musical. Porque es protegida. Si no fuera protegida, miren. Miren lo que dice. ¿Qué dice ahí? En lo amarillito. La categoría es privada y no se puede acceder. Se puede hacer Categoría es privada. Es de acceso privado en instrumento musical. Como es acceso privado en instrumento musical, esta variable categoría no se puede usar fuera de estas llaves. De aquí a acá no se puede usar. Y yo estoy intentando usarla pues dentro de la clase instrumento musical, fuera de las llaves de esta. Estas son las llaves de esta clase. La propiedad se puede usar aquí. Y esto que está acá ya está fuera de esa llave. De hecho, es otra clase, no se puede usar. Porque es privada, pero si es protegida, estamos diciendo que la hereda. ¿La hereda solamente quién? Aquellas clases que tengan extend instrumento musical, como es el caso de instrumento de viento y como es el caso de instrumento de percusión. Ambas acceden a categoría. Véalo, ya desapareció el error. Bien. Y acá vamos a hacerlo también. Sanfun. Y es tambor. No sé si es platillos. Y es tambor. Y aquí sí es
bombo. Los bombos suenan así, bom, 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 bom. Cierto. Las trompetas suenan tum, tum, tum. Los tambores ton, 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 tum, tum, esa es la cosa. Tum, tum, tum. Los clarinetes suenan tling, 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 tling. Y cualquier cosa, cualquier instrumento musical que no sea platillo, tambor o bombo va a sonar así. Tarán, tarán. Esta llave va aquí, esta llave va aquí, esta llave cierra aquí, esta es la de la clase, por tanto esta es la del no va. Vemos, y hay un error de tipo. Aquí es categoría, va a dar error. Categoría. ¿Por qué da error si instrumento es de tipo instrumento musical? Dice, categoría protegida es de acceso protegido en instrumento musical. Les repito, categoría es de acceso protegido en instrumento musical. Por lo tanto, las propiedades protegidas solamente se pueden usar directamente el nombre de la propiedad, se puede usar en las clases hijas, por eso que aquí no me da error y aquí tampoco me da error. ¿Por qué? Porque tanto instrumento musical, instrumento de percusión como instrumento de viento son hijas de instrumento musical. Por lo tanto, ellas heredan la categoría y heredan el material y el nombre. ¿Sí o no? Por lo tanto, acá en principal yo estoy intentando invocar a categoría de la clase instrumento, de la clase instrumento musical, a partir del objeto instrumento. Y él me dice que no puedo, claro, porque principal no hereda de instrumento. Por lo tanto, aquí me toca hacer un set o un get, donde los hijos y el padre, para que lo hereden los hijos. Entonces, public, y está. Listo, entonces acá yo tengo que hacer es set categoría. Y aquí paso la trompeta. Listo, como la categoría es trompeta, cuando él llame a sonar, lo va a llamar ¿de quién? De instrumento musical. Vamos a instrumento musical. Sonar no hace nada porque es abstracto. Toca ir a la clase por la cual se creó el instrumento musical. En este caso, la clase con la que se creó el instrumento musical es instrumento de viento. Entonces vamos a instrumento de viento, que es la que está invocando a sonar, ¿verdad? Sonar de instrumento de viento. Y sonar dice, si la categoría es trompeta, suene talintirino. Si la categoría es flauta, suene flauta, flu, y así. Ahora llegamos acá y creamos otro objeto de tipo instrumento musical, otro objeto. Pero lo estamos creando con el instructor de instrumento de percusión, ¿cierto? Aquí lo estamos creando. Ya aquí no se está creando de tipo instrumento de viento, sino de tipo instrumento de percusión. Por lo tanto, cuando yo invoque sonar, le voy a pasar la categoría, por cuando diga sonido que suene, va a sonar el tambor. Véanlo, vean. Va a decir, bueno, vamos a instrumento, ahora es de tipo instrumento, la clase instrumento musical, el objeto instrumento, que es de tipo instrumento musical, ahora es creado a partir de un instrumento de percusión. Ya instrumento no es abstracto, en este caso ya instrumento es de tipo instrumento de percusión.
Por lo tanto, cuando yo llame a categoría, se le va a pasar la categoría esa al objeto de tipo instrumento de percusión. Y cuando se invoque sonar, se va a invocar el sonar de instrumento de percusión. Él va a devolver el sonido, en este caso si es tambor, devuelve ton, 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 y se imprime. Mírenlo. Véanlo ahí. ¿Lo vieron? Sí. Sí, profe. Eso se llama polimorfismo, lo que acabamos de ver. Polimorfismo. Entonces, tarea. Tarea. Para mañana. Voy a llamar al azar y asegúrenlo que voy a llamar a la gente que no participa. Para poner un hito del primer corte. A mí sí me fascina poner un hito, mala nota. ¿Por qué? Porque es una forma como de, de demostrar que no, de que el profesor no es que se engaña en ellos mismos. Bien, entonces tarea. Leer muy bien el concepto de herencia, los conceptos. Leer muy bien sobre los conceptos de herencia. Clases abstractas. Sobre escritura. Polimorfismo. Cómo se diseña una clase en en Java, JavaScript, grande, Java, JavaScript, C++, C Sharp, Python, Visual Basic, Go, Pascal, se llama Delphi, y creo que se llama así, no me acuerdo. Se escribe así, o se escribe así, es así, Delphi, no me acuerdo, Delphi, también se llama Oye Pascal, Object Pascal, Kotlin,
Dar. Falta. Objective C. Objective C. PHP. Esto para la próxima clase. ¿Ya? Y no pierdan el tiempo. Bien. Un ejemplo de la misma clase, la clase que hagan en Java, la misma clase la van a hacer en JavaScript, en C++, en C Sharp. No que un ejemplo acá y entonces el otro ejemplo es diferente en a eso. Cada uno va a coger un ejemplo de una clase en Java y la misma clase la pasa a Visual Basic, a C Sharp, a todos los lenguajes que están acá. ¿Ya? Porque de eso trata de investigación. Y la herencia. ¿Y cómo se hace la herencia? Esto ahí lo tienen. Copiarlo. Copiar. Yo creo que tengo el WhatsApp. WhatsApp. Profe, una pregunta. Dime. ¿Una clase de hijo se puede convertir en clase de padre? No. Sí, si tiene una de la clase madre, no. De la clase hija, sí. No, un ejemplo. Tenemos clase de instrumento musical, Ajá. clase de instrumento de viento, percusión. Y si creamos una clase llamada orquesta, Pero es que que de percusión, escúchame primero, está mal de concepto, porque una orquesta no es un instrumento musical, ¿o sí? no, pero heredar los No, instrumentos. ya automáticamente no puede haber herencia, porque una orquesta no es un instrumento musical. Para que haya herencia se debe cumplir la palabra es un. ¿Sí me entendiste, Franklin? De Sí, hacerlo lo puedes hacer y el código te lo permite, el lenguaje te lo permite, pero conceptualmente está errado. Porque una orquesta no es un instrumento musical. Si tú me creas una clase llamada instrumento musical y defines otra clase llamada instrumento de viento, y debajo de instrumento de viento creas una clase llamada trompeta, ahí sí, trompeta hereda de instrumento de viento y el instrumento de viento hereda de instrumento musical. Porque una trompeta es un instrumento de viento y un instrumento de viento es un instrumento musical. ¿Entendiste? sí, profe. Yo crearía la clase, yo definiría la clase orquesta como una clase aparte que se relaciona con instrumentos. La clase orquesta que tiene el nombre de la orquesta, el director de la orquesta, el tipo de música, y tendría la clase instrumentos o instrumentos. Y la clase orquesta e instrumento de viento se relacionan, instrumentos se relacionan. Una orquesta tiene muchos instrumentos y un instrumento pertenece a una orquesta. Ahora, esos instrumentos musicales pueden ser de tipo instrumento de viento, instrumento de percusión. Y la clase instrumento de viento tiene otras hijas: trompeta, saxofón, clarinete, flauta, Flauta. trombón. Pero yo me pongo a hacer ese detalle cuando yo en cada clase tengo definidas unas propiedades que no tiene la otra. O tengo definido el comportamiento de los métodos es diferente, una de las dos o las dos. Es decir, si yo defino una clase de trompeta porque yo sé que trompeta tiene algo diferente a cualquier instrumento de viento. Si no tengo eso claro, no hago herencia. Primero, para hacer herencia tengo que definir si la clase que voy a heredar es una clase, una subclase de la clase de arriba. Y después que tenga eso claro, yo tengo que decir, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando herede?
porque no voy a heredar y voy a dejar el código abierto ahí solamente. Public class, trompeta, extend instrumento de viento, abre llave y cierra llave. Ya, no tiene lógica entonces hacer herencia. Si yo hago herencia porque la clase hija se especializa en algo que no tiene la clase padre. En el caso este que acá que hicimos nosotros, la clase instrumento de viento se especializa en sonar de una manera y la clase instrumento musical se especializa en sonar de otra manera. ¿Sí me explico? Sí, profe, sí. Bien. Ahí lo tienen. Vamos a suspender por ahora. Sí, a la de 45. Porque voy a prepararme para una reunión que tengo ahora. Entonces, les voy a dar estos 20 minutos para que vayan leyendo esto que está aquí. No suspendan. Entro a la reunión y salgo otra vez y pregunto por lo menos que alguien me vaya diciendo cómo se hace herencia, cómo se escribe una clase en estos lenguajes. Aprovechen rapidito. Pongan, por ejemplo, cada uno un ejemplo. Yo voy a coger el ejemplo carro y defino la clase carro. Y entonces hago la gráfica de la clase carro y enseguida escribo el código en Java, en código en JavaScript, en C#, etcétera, etcétera. Documentación es lo que hay al respecto. Ah, y también faltó crear un objeto de cada una. Creo un objeto de tipo carro en Java, uno en JavaScript, uno en C#, uno en Python, pilas. Voy a conectarme del teléfono a la reunión.